¿Cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? Este fue uno de los puntos álgidos de discusión durante la Reforma Protestante, cuando la Iglesia Católica Romana decía que era la única y verdadera iglesia fundada por Cristo, y los protestantes decían que Roma no tenía el derecho de adjudicarse este título. Pero ¿quién tiene razón? Y si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno, y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico para vivir mejor conforme a la palabra de Dios. Y en este video te voy a explicar qué es realmente la iglesia, cómo se forma a lo largo de los siglos esta discusión y qué debemos concluir hoy en día con respecto a la definición de la iglesia. Y lo primero que hay que entender es que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. Esto es lo que defiende y afirma Pablo en 1 Corintios y en Efesios, donde afirma de que somos un solo cuerpo, de que todos tenemos el mismo espíritu. Es decir, la iglesia es un único cuerpo de creyentes. Y justamente cuando hay discusión en una iglesia sobre si unos son de uno, son de otro, Pablo les recuerda de que todos son del mismo fundamento, todos son parte del mismo cuerpo de Cristo y que estas divisiones en realidad no tienen mucho sentido. Además de eso, tenemos que en el texto bíblico nunca se hace referencia a la iglesia como una única organización visible. Más bien tenemos todo lo contrario en el Nuevo Testamento, que cuando se habla de iglesia, usualmente se hace referencia a distintas iglesias, a las iglesias de Galacia, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Corinto, pero nunca se entiende que todas tengan que formar parte de una única organización, sino que todas están unidas en amor porque son parte del cuerpo de Cristo y todas tienen el mismo espíritu. Entonces, ¿de dónde sale la discrepancia? Hay un pasaje clave de discrepancia de interpretación, que es el de Mateo 16, cuando se dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Y aquí hay una discrepancia importante que da pie a un endurecimiento y una tergiversación de cierta postura bíblica. Cuando Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hay discusión sobre a qué se refiere roca. Y hay tres posturas. La primera es que roca se refiere directamente a Pedro. Pedro significa piedra, roca, entonces una lectura muy natural del texto en este contexto significaría que Jesús está diciendo sobre Pedro, sobre ti Pedro, voy a edificar mi iglesia. Esto es una interpretación razonable. Otra postura dice que la piedra a la que se refiere es en realidad la verdad que Pedro está revelando, es decir, la verdad de que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y la tercera interpretación es que se está refiriendo a Jesús mismo. Para hacer una afirmación teológica, para hacer una afirmación bíblica, no solo hay que leer el texto en su contexto. Hacer teología implica tomar todos los textos que se refieren a una verdad revelada y sobre esos obtener una conclusión. Si en este caso estamos hablando de cuál es el fundamento de la iglesia, este no es el único texto que hace referencia a eso. Hay que tomar en cuenta todos los otros textos para tener una conclusión. Y hay dos textos muy importantes que nos ayudan a esclarecer, que es el de Hechos 4:11 y el de Efesios 2:20. El pasaje de Hechos dice, «Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo». Y el segundo pasaje de Efesios 2:20 es incluso más explícito, donde dice, «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor». Este pasaje es mucho más claro sobre que es Jesús el fundamento, es Jesús la piedra del ángulo. Es cierto que los apóstoles tienen un rol fundacional en la iglesia, pero no son el fundamento sobre el que descansa el evangelio, ni son el fundamento sobre el que puede descansar la iglesia. El principal fundamento es Cristo. Entonces no es que la iglesia esté fundada sobre Pedro, sino que está fundada sobre Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Todas estas son analogías, figuras que usa el texto bíblico para definir sobre qué está fundada la iglesia, sobre quién está fundada la iglesia. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana interpreta que este texto hace referencia a Pedro, y Pedro es el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. Y lo más grave y preocupante es que de esta afirmación, de esta interpretación bíblica, se han sacado la infalibilidad del magisterio, por ejemplo, o la infalibilidad papal en sus declaraciones ex cátedra. Tanto así que parte del dogma católico dice, Pedro es también el supremo maestro de la fe. Como tal, debe ser infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores,
puesto que por voluntad de Cristo la iglesia ha de continuar hasta el fin de los tiempos. Esta es una deducción teológica en el mejor de los casos, pero realmente no tiene asidero bíblico la infalibilidad del magisterio ni la infalibilidad papal. Nunca se declara sobre la base del texto bíblico que alguno de estos hombres sea infalible. Se declara que son hombres de Dios, sí, pero más bien que son sumamente fallidos, que cometen errores, que no son perfectos y que todo lo que tienen es debido a Dios, no debido a una infalibilidad jerárquica que Cristo le asigna a Pedro o a alguno de los discípulos de Pedro. Además de esto, el pasaje de Mateo está claramente en futuro. Jesús habla de que va a fundar su iglesia, pero la iglesia no se funda hasta el día de Pentecostés, cuando Jesús manda al Espíritu Santo a morar en cada creyente y comienza el proceso de formación de la iglesia. Entonces, esta idea de que Jesús funda la iglesia católica romana no tiene mayor asidero, y mucho menos al intentar sostener que Jesús funda una única organización visible, porque eso no lo vemos en el texto bíblico. Finalmente, tenemos el concepto de la sucesión apostólica, que es uno de los argumentos más fuertes que usa la Iglesia Católica Romana durante la Reforma Protestante, para decir que ellos son la única y verdadera iglesia, porque tienen la sucesión apostólica. Sus enseñanzas han descendido, han bajado directamente desde los apóstoles, y por lo tanto ellos son los que pueden revelar la verdad. Y es cierto que la sucesión apostólica era una de las herramientas de defensa contra las herejías en los primeros siglos, pero no es lo que se intenta decir en la Reforma Protestante. La sucesión apostólica al comienzo era la declaración de dos cosas que se consideraban imposibles de contradecirse. Se decía que se estaba predicando el mismo evangelio de los apóstoles, es decir, lo que el obispo de tu iglesia predicaba era lo mismo que los apóstoles habían predicado, el mismo evangelio. Y al mismo tiempo, una forma práctica, apologética, de saber que tu obispo, que tu pastor era alguien que decía la verdad, era poder probar que esa persona había sido enseñada por un discípulo de los apóstoles o directamente por los apóstoles. Entonces, cuando salió, por ejemplo, la herejía marcionita que salió de dentro de la iglesia, una forma de defender el evangelio fue identificar qué maestros habían sido enseñados por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles y en ellos confiar. Pero a medida que van pasando los años, ocurren algunos cambios importantes. Se cambia la idea del liderazgo compartido y al mismo nivel entre obispos y ancianos por un liderazgo mucho más vertical, donde comienza a haber un único obispo como líder de cada iglesia y los ancianos terminan estando debajo de él. Esto es una consecuencia que se da justamente por los ataques que recibe la iglesia, por las herejías que comienzan a nacer. Es mucho más ágil, mucho más fácil administrar una iglesia con una sola cabeza. Pero hay que entender que estas cabezas nunca se pretendieron infalibles, sino que en cada iglesia había un obispo y entre ellos tenían una relación igualitaria de amor. Pero no es hasta con Gregorio Magno, que se hace del término de papa como hoy más o menos lo entendemos, que esto se recrudece mucho más y con su habilidad legal y con su habilidad política pasa a afirmar la idea de la supremacía de Roma. Esta es una idea que ya venía gestionándose de antes, porque Roma era la sede del Imperio Romano, pero cuando el Imperio Romano cae, la iglesia ocupa muchos espacios que antes le correspondían al imperio y Gregorio Magno toma esta oportunidad, probablemente con buenas intenciones, démosle beneficio de la duda, para defender la fe, para seguir cultivando la educación cristiana. Pero 1000 años después, con la Reforma Protestante, esto termina en una tergiversación absoluta. Entonces, en conclusión, debemos decir que en primer lugar, la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. No se puede afirmar, ni es defendible, por lo menos a la luz del texto bíblico, que la iglesia sea una única organización visible. Esto no es compartido ni por Jesús ni por los apóstoles, sino que es una idea mucho posterior de un desarrollo teológico mucho más tardío. Y en segundo lugar, que Cristo es el fundamento de la iglesia. Es Cristo, es la verdad que Cristo comparte, el único y verdadero fundamento de toda la iglesia, de todo el cuerpo de creyentes. E intentar sostener que es un apóstol el único fundamento, el fundamento principal de la iglesia, realmente no es consecuente con toda la revelación bíblica con respecto a este tema, sino únicamente con un pasaje que puede interpretarse de esta forma, pero no con toda la revelación bíblica que tenemos sobre este tema. Y si hasta acá este video te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte, que realmente ayuda a seguir difundiendo este contenido, a que siga haciendo estos videos. Y como siempre, sígueme para aprender más de la Biblia.